Héctor, vamos a orar. Eterno Dios, soberano, te adoramos y te bendecimos. Gracias te damos en esta mañana por este tiempo que hemos tenido, Señor, de adoración, por este tiempo que hemos tenido de alabarte, Señor, orar a través de todo cuanto nosotros hemos hecho, nuestras canciones, nuestras oraciones, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y permítenos, Señor, adorarte ahora, Señor, a través de la escucha reverente de tu palabra, y que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra, Señor, inerrante, tu palabra toda suficiente, Señor, nos ayuden a ver a Cristo a través de ella, y que podamos, Señor, vivir, Señor, conforme a tu palabra, y que podamos rumiar tu palabra, Señor, en todo el transcurso de la semana. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 18 hasta el versículo 22. Efesios capítulo 2, versículo 18 hasta el versículo 22, y dice el texto: porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y en esta mañana vamos a estar hablando bajo el tema acceso a Dios. Y no sin antes recordar que nosotros estamos en el capítulo 2 de Efesios, y que a la altura que nosotros estamos en este capítulo 2 de Efesios, el apóstol Pablo está hablando sobre la unidad entre los creyentes. Y en este caso, creyentes judíos y creyentes gentiles. Y Pablo está diciendo que nosotros somos uno en Cristo, sin importar la procedencia, sin importar de qué pueblo somos, de qué nacionalidad nosotros somos uno en Cristo. Los hermanos cristianos que pertenecen a la nación haitiana, los hermanos cristianos que pertenecen al continente europeo, los hermanos cristianos que pertenecen a la República Dominicana, somos uno en Cristo. Somos uno, y es la idea del contexto del apóstol Pablo. Usted me puede decir: no, yo soy apellido Moronta, y con eso yo no juego. Usted puede decir: no, yo soy Montilla Vargas, con el pecho erguido. O otro que se siente orgulloso de sus ancestros, decir: no, yo soy apellido Santana, y sin nosotros no hay independencia. U otro poder decir: yo soy Abreu, no, yo soy Domínguez. Pero, hermanos, ninguno de nuestros apellidos, tampoco ninguno de los apellidos sonoros del país, ni Vicini, ni Pepín, ninguno tienen la importancia en comparación con el hecho de nosotros ser llamados cristianos. Y eso debería ser lo que nosotros pudiéramos exhibir con el pecho erguido, que nosotros somos cristianos, que somos seguidores de Cristo, que somos miembros de la familia de Dios, que somos de Cristo, por Cristo y para Cristo. O sea, la razón de yo estar en Cristo es Cristo mismo, no otra cosa. Y el mundo de las tinieblas lo sabe.
Los demonios lo saben, Satanás lo sabe, que nosotros somos propiedad privada de Dios. Y que como nosotros somos propiedad privada de Dios, le pertenecemos a Dios, somos de Dios, Dios nos cuida porque Dios cuida lo suyo. Somos hijos del Rey. Somos los hijos del Dios soberano del universo. Y el universo y todas sus criaturas se someten a ese Rey soberano del universo. Ser hijo de Dios es ser lo más grande que le pudiera pasar a una simple criatura mortal. Es lo más grande que pudiera pasarnos a nosotros. Somos hijos de Dios. Y yo pregunto, entonces, ¿por qué muchos no exhiben que son hijos de Dios? ¿Por qué? Porque algunos tienen en poca estima y no entienden la magnitud de lo que significa ser un hijo de Dios. Nosotros somos más dados a presumir, somos más dados a aparentar, somos más dados a querer imponer nuestros gustos y nuestros deseos, cuando lo que debería primar entre nosotros es el amor de Cristo, cuando lo que nosotros deberíamos reflejar en nosotros es el amor de Cristo en gran abundancia fluyendo en nuestras vidas. Por medio de Jesucristo tienen entrada al cielo, le dice Pablo, los judíos y los gentiles. Por medio de Cristo nosotros tenemos la entrada al cielo garantizada. Tienen entrada al Padre los moronta y tienen entrada al Padre los corderos. Pero como que el cordero suena mejor. Siendo honesto, ¿verdad que sí? No es lo mismo decir moronta que decir cordero. Moronta es bonito, pero cordero es otra cosa. ¿Verdad, manenita? Eso no tiene comparación. Pero no hay diferencia. No hay diferencia ante el Señor entre nosotros. No hay uno que sea más y no hay uno que sea menos. Sí, somos distintos. Cada uno de nosotros tiene un compromiso y tiene un deber, tiene un quehacer, pero nosotros ante Dios somos iguales en dignidad. Hay una sola diferencia entre el mundo pagano y perverso y nosotros. Y la diferencia se llama Cristo. Nosotros tenemos a Cristo. Y si nosotros tenemos a Cristo, nosotros lo tenemos todo. Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y es Jesucristo quien hace la diferencia, no nosotros. Él es la causa, no nosotros. Cuando un creyente recibe a Jesucristo, en automático, de manera automática, todos los recursos de la Trinidad están a favor de ese creyente. Y es lo que trata la carta de los Efesios, de que nosotros somos una iglesia gloriosa porque somos la iglesia de Cristo. Porque tenemos a nuestra disposición los recursos de la gracia, que no es que van a estar, es que están a disposición de los creyentes. Y a veces actuamos como si no lo supiéramos. Somos reconciliados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pero también ahora nosotros pasamos a tener una relación íntima con el Señor. Y el texto dice que nosotros tenemos acceso a Dios por medio de Jesucristo. No somos extraños. No somos extraños. Pero tampoco somos vecinos de Dios. No, somos hijos de Dios. Y eso nos da cierta intimidad con Él. Yo recuerdo un día que yo daba clase en el colegio y yo terminé con la clase que estaba dando, dejé una asignación para la casa. Y algunos ni siquiera entendieron lo que yo había asignado para la casa. Pero tampoco nadie se atrevió a preguntar. Y no se atrevió a preguntar, no te dirán, bueno, pastores, que esa cara de feo que usted tiene. No fue por eso. Es que a veces los alumnos como que les da cosa preguntarle al profesor.
De hecho, para lo que puedan estar pensando, dicen, pueden hablar con Juan Francisco y con Ana Silvia, que dicen en el colegio que yo soy el profesor más hermoso que hay allá. ¿Ustedes saben por qué? Porque soy el único profesor. No hay más hombres. Pero Dalia, que está dentro de la clase, y Dalia es mi hija, Dalia tiene acceso a mí. Y como ella tiene acceso a mí, ella me pregunta en la casa, yo acostado, descansando, tranquilo, mi mente no está en clase, con deseo de no volver a ver a Ana Silvia más. Y estoy tranquilo en la casa descansando, pero ella se acerca y ella me pregunta, lo que usted dijo, yo no lo entendí, explíquemelo. Sí, pero que yo no estoy en clase, yo no tengo que ver con eso, explíquemelo. Porque el profesor es el padre y como ella tiene acceso al profesor para preguntarle lo que ella quiera y cuando quiera, ella no tiene problema con preguntar. Y lo va a preguntar siempre y cuando ella quiera saber, porque el profesor es el padre. Bueno, el Dios eterno, soberano, todopoderoso, todo suficiente, ese Dios omnipotente, omnisciente, que lo entiende todo, que lo comprende todo, que lo sabe todo, que lo puede todo, que lo ha planificado todo, que tiene el poder suficiente para hacer todo cuanto quiera. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios y nosotros tenemos acceso a ese Dios que es nuestro Dios y que es todopoderoso. Nosotros somos sus hijos y nosotros podemos preguntar cuando nosotros querramos, como querramos, no importa, somos sus hijos y podemos ir confiadamente sabiendo que Él nos va a atender. Él nos va a atender. No es verdad que Él no va a dejar en pausa. Ni como dicen algunos, mira, me dejó en visto. No va a dejar en visto. Tampoco se va a molestar porque nosotros vayamos de manera continua y siempre nosotros y vamos. No, Él siempre estará presto en socorrernos. Nosotros podemos ir a Dios en oración. Podemos ir confiados porque Él siempre nos va a atender. Nosotros podemos orar sabiendo que nosotros nunca vamos a ser inoportunos porque nosotros somos hijos y los hijos no son inoportunos. Los hijos pueden tocar, llamar y entrar porque son hijos. Miren lo que nos dice Lucas a la altura del capítulo 11 de Lucas, versículo 5. Miren este relato de Lucas. También les dijo, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada para ofrecerle. Y aquel respondió desde adentro, le dijo, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. ¿Quiénes están acostados? Mis hijos y yo ya estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscáis y hallaréis, llamáis y se os abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. O suponéis que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide un pan. ¿Acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es cierto que este texto está hablando de la importancia de la oración o de persistir en la oración. Eso es cierto. Pero fíjense, dice que un amigo llamó a la puerta. El amigo llamó a la puerta. ¿Dónde estaban los hijos? Durmiendo. ¿Dónde? Fuera.
en la casa, quizá en la habitación de al lado. El amigo estaba afuera, los hijos estaban dentro. Hoy los hijos son morada de Dios, y en esa relación íntima que es lo que nos deja ver Lucas, la relación íntima que hay aquí entre el padre y los hijos, hay una relación íntima, y en esa relación íntima que hoy nosotros tenemos con el Padre nos da lo mejor, y el Padre nos da su Espíritu Santo. Mientras nosotros nos enfocamos en lo material, mientras nosotros muchas veces solo pensamos en lo material, el Señor procura siempre darnos lo que trasciende para vida eterna. Nosotros podemos acercarnos al Señor, y podemos acercarnos al Señor sin importar lo que esté sucediendo. No importa, podemos acercarnos al Señor con toda confianza. El Señor ni nos abandona ni nos ignora. Él nos ha dado su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo obra en nosotros precisamente para que nosotros nos acerquemos al Señor. La obra del Espíritu Santo es acercarnos a Dios por medio de la palabra, por medio de los medios de gracia que ya el Señor ha provisto para que nosotros pudiéramos salir y estar edificados. Romanos capítulo 8, versículo 12. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Repito ese versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez a estar en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijo, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que seamos glorificados con Él. Y dice, y vuelve y nos repite en Gálatas capítulo 4, versículo 6 y versículo 7, porque sois hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Jesucristo en la cruz padeció por nuestros pecados, pagó nuestras deudas a la justicia divina, y hoy, fruto de ese sacrificio perfecto por nuestros pecados, nosotros somos hijos de Dios, nosotros estamos insertados a la familia de Dios. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Somos la familia de Dios. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y el Espíritu Santo clama dentro de nosotros. Y ese Abba Padre que dice, tanto en Romanos como en Gálatas, es un término familiar. Es un término de cariño. Un término de cariño que solían utilizar los niños hacia los padres. Y Abba significa papito. Entonces, cuando dice que el Espíritu Santo clama dentro de nosotros, Abba Padre, está diciendo papito Padre. Y es un término de cariño, de confianza. Es un término que denota cercanía, que denota confianza, que denota familiaridad. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que por medio al Espíritu, por medio a ese Espíritu Santo que nos fue dado, ahora nosotros tenemos un acceso a Dios, pero nosotros tenemos acceso a Dios y ahora nosotros nos acercamos a Dios con confianza, con familiaridad, entendiendo que nosotros no somos amigos, que nosotros no somos siervos, que nosotros no somos desconocidos, que nos acercamos a Dios entendiendo que nosotros somos hijos de Dios. Y nos acercamos como hijos y Él nos atiende como hijos. Que nosotros estamos cercanos
Estamos cercanos, no estamos lejos. Y como estamos tan cerca, nosotros podemos tener intimidad con Él. Yo estuve leyendo un libro de un pastor y él dice en el libro que un día mientras él predicaba una conferencia a más de 30,000 personas en un estadio, cuando una persona está predicando, lo menos que esa persona quiere es ser interrumpido. Y dice él que mientras él está predicando a más de 30,000 personas, mientras él iba haciendo su exposición, su niño más pequeño de unos 3 años se acercó a su pie y comenzó a alarle el pantalón. Y él miró al niño lo que estaba haciendo, detuvo la predicación y cargó al niño. Los que estaban en la actividad, yo me imagino que estaban viendo a un expositor, a un conferencista, y que se estaban imaginando la rectitud de este hombre, se estaban imaginando que era un hombre de oración, y era cierto, que era un hombre de mucho estudio bíblico, y era cierto, pero a veces las multitudes suelen idealizar a los hombres que están exponiendo y se le olvidan que son seres humanos. Un hombre con mucha experiencia, me consta, y a todo el que estaba ahí también, un hombre que merecía ser escuchado, pero el niño no estaba viendo a un conferencista, el niño estaba viendo a su papá. Y el niño tenía un problema y se acerca no donde el conferencista, se acerca donde su papá. Y el papá lo toma por el brazo, lo levanta y le dice: hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y empieza a socorrer al niño en la necesidad que tiene. Y así es Dios con nosotros, hermano. Nosotros somos hijos de Dios. No importa lo que esté sucediendo, no importa lo que esté pasando. Cuando nosotros acudimos a Dios y cuando nosotros alamos el pantalón, cuando nosotros oramos a Dios, el Señor nos socorre y el Señor nos presta atención. Y el Señor, al igual que este hombre, nos dice: ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? El texto dice que si nosotros hacemos algo así, siendo nosotros malos, ¿cuánto más el Señor? El Señor nos atiende de cerca. El Señor no se molesta porque nosotros clamemos constantemente a Él. No se molesta, y no se molesta porque nosotros somos sus hijos. No se molesta porque nosotros somos propiedad de Él. Al contrario, los padres se complacen en poder complacer a sus hijos. ¿No es así? ¿No tiene hijos usted? ¿No se siente bien cuando usted puede hacer algo o cubrir una necesidad de sus hijos? Yo he dicho otras veces algo que no ha dejado de pasar, que todavía sigue pasando. 3 de la mañana, yo dormido, que regularmente yo me acuesto tarde. Brahmi siempre dice: ¿qué es lo que tú haces? De por sí yo me acuesto siempre tarde. Y 3 de la mañana, ya donde el sueño mío está ya en su clima, en su mayor clima, y de repente, entre sueño, entre dormitando y medio, yo veo a alguien frente a mi cama y me espanto. Yo por lo menos me espanto. Yo tengo un amigo que si ve algo así, se tira de la segunda porque cree que es un fantasma. Sí, un amigo muy cercano. Pero la impresión de sentir a alguien frente a mí me hace despertar para darme cuenta que es Dayana que está frente a mí en la cama, mirándome. Y cuando ella ve que yo estoy despierto, entonces me dice la palabra mágica: papi, dame agua. Pero qué irrespeto, ¿verdad? ¿Cómo tú vas a irrespetar al pastor que está durmiendo, descansando, después de haber tenido unas horas largas de estudio,
con dolor de cabeza, de todo lo que tiene en la cabeza. Y tú estás irrespetando y que me dé agua. Yo estoy descansando, muchachita. Es lo que yo quisiera decirle. Pero eso es lo que yo le digo. No, no, eso es lo que yo le digo. En realidad yo no le digo nada. Me levanto como el Chavo, arrastrando los pies. ¿Te acuerdas? Pero voy a la cocina y le doy agua. Y le doy agua y cuando me voy, ella dice con autoridad, no se vaya papi hasta que yo no me bebe el agua. ¿Y qué usted cree que yo hago? No me voy hasta que no se bebe el agua. Ahora imagínese al Señor. Imagínese ahora al Señor atendiéndole a usted en medio de cualquier dificultad que usted tenga, si es cierto que el Señor le va a dejar a usted solo y lo va a abandonar siendo usted un hijo. Si nosotros siendo malos, nosotros prestamos atención a nuestros hijos, queremos darle lo mejor a nuestros hijos, queremos quitarnos las cosas para dárselas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Dios, que es suficiente, eterno, poderoso, sublime, eterno, Él tiene más cuidado de nosotros que nosotros mismos. La dificultad de ella en ese momento era sed. Ahora, ¿cuál es la dificultad tuya? Otro día recuerdo que me dijo, papi, yo estoy muy preocupado. Yo le digo, ¿qué te pasa? Una niña con 5 años y está muy preocupada, eso llama la atención. Me dice, un ladrón se metió en la casa. ¿Qué? Sí, y se llevó a Dau Daniel. Dau Daniel es un peluche que ella tiene, que no lo encontraba. Ella le puso al peluche Dau por Diana y Daniel por mí. Pero ella no encontraba el peluche. Y eso era una preocupación terrible. Y era un problema. ¿Y dónde ella va cuando ella tiene problemas? Donde su papá. Ahora, ¿dónde va usted cuando usted tiene problemas? Hermano, ¿dónde va usted cuando usted tiene problemas? ¿Qué le está pasando a usted? ¿Ya usted fue donde su padre a contarle lo que le sucede? En medio de las crisis que nosotros atravesamos, ¿dónde vamos nosotros a buscar socorro? ¿Vamos al Señor en oración? ¿Y vamos donde un creyente maduro a buscar consejería? ¿O nos quedamos callados? Hermano, necesitamos hablar con Dios y necesitamos sentarnos muchas veces en la oficina pastoral a buscar consejería. A veces solo que nos escuchen, a veces solo queremos ser escuchados, pero tenemos que entender que nosotros tenemos a un Padre que es un Dios soberano y todo suficiente, que es nuestro Padre y tiene cuidado de nosotros y nos atiende cuando nosotros tenemos necesidades. Eso no quita tampoco que nosotros podamos escuchar un buen consejo de una persona espiritual que nos aconseje. Yo necesito ser aconsejado. Hay gente que dice, no, yo no necesito consejo. Yo no necesito que nadie me aconseje. Todos necesitamos consejo. Todos. El triángulo es este. Tú vas a las escrituras te llevan a orar y el Espíritu Santo aplica la palabra a tu corazón y entonces el Espíritu Santo pone el sentir de tu hablar con un hermano maduro, con el pastor o un hermano maduro de la iglesia. Y usted dice, no, el problema es que yo no puedo hablar con el pastor porque el pastor está muy ocupado y yo no quiero molestarlo. Mejor voy a hablar con mi hermano que no es cristiano. Lo espiritual ha de discernirse de manera espiritual. Y no piense por nadie. Cuando usted necesite hablar, toque la puerta e insista. Aquí vemos algo
latente y evidente, y es que el padre se complace en socorrer a sus hijos y que no lo hace con dolor, no hace adolorido y que wow, ahora voy a tener que hacer esto por este muchacho. No, es con la satisfacción de que está socorriendo a un hijo suyo. Yo no sé si usted recuerda, usted que tiene hijo, cuando su hijo se enfermó o cuando uno de sus hijos se ha enfermado. Cuando usted ha pasado noches de tortura porque su hijo o su hija estuvieron prendidos en fiebre, con una fiebre altísima, casi convulsionando, mal, y usted no podía dormir porque era imposible usted dormir y su hijo estando en esa situación. Y cuando su hijo le pedía cualquier cosa, usted iba huyendo y se lo daba. Usted deseaba que su hijo le pidiera aunque sea una sopita, que le diera deseo de comerse una sopa para usted dársela. Y usted sin reproche, gustoso, lleno de alegría y lleno de satisfacción, le preparaba alimento porque usted quería que se levantara de donde estaba. Todos hemos estado ahí, hemos estado en el punto donde nosotros vemos a nuestros hijos tan mal que nosotros hemos deseado, Señor, quítaselo a nuestros hijos y pónnoslo a nosotros. Nosotros que somos malos actuamos así. Cuanto más nuestro Padre Celestial, que es toda bondad y toda misericordia. Nosotros somos malos y actuamos así. Dios actúa mucho mejor que nosotros. Hubo un día que yo me enfermé, siendo yo un adolescente. Yo era muy enfermoso y sufría mucho de la garganta. Y siempre había que inyectarme. Hay gente que cree que yo le tengo miedo a las inyecciones hoy y es algo fortuito. No, es que me tenían que poner inyecciones por causa de la amíndola. Habían que agarrarme entre 10, porque hay que decir la verdad, entre 10 para poder ponerme una inyección. Y el grito, como dicen en un buen dominicano, al ñango. Entonces yo tenía que regularmente ir a inyectarme. Y hubo un día que yo no sabía si era enfermo o qué era otra cosa que yo tenía, pero yo estaba mal y me sentía mal. Yo necesitaba algo. Y me preguntaron, ¿te sientes mal? Sí, me siento mal. ¿Qué tú necesitas, mi hijo? Ese mi hijo es como que, mira, ve, levántate de ahí, porque tú no puedes pasar el día entero ahí acostado. Hay muchas cosas que hacer. ¿Qué tú necesitas? Yo le dije, yo necesito 2 plátanos fritos con chuleta y un juguito de naranja. A ver si se me quita el dolor. Y me dijeron, no es enfermo que tú estás, es hambre que tú tienes. Y yo, en la honestidad que cubre a veces a un adolescente, le dije, sí, es hambre que yo tengo. Y la respuesta que me dieron fue, ahí hay guineitos con huevo. Cómete eso o no comas nada. Pero le digo que esos no eran mis padres. Yo estoy convencido que quizá de ser mis padres, por lo menos no me lo dicen así. ¿Verdad? Por lo menos me dicen, cómete ese huevito como si fuera la chuleta y cómete ese guineíto que está ahí como si fuera frito. Por lo menos. Pero no me lo dicen así. O quizás me hubiesen dicho, te vamos a comprar una pierna de cerdo y te la vamos a asar para que coma hasta que... Algo así, bonito. Porque los padres siendo malos, le dan lo mejor a sus hijos. ¿Cuánto más el Señor? El Señor nos ha dado su Espíritu Santo para que su Espíritu Santo viva en nosotros y así nosotros podamos tener acceso a nuestro Señor. Yo no puedo contar muchas experiencias personales con mi padre, porque yo siendo muy pequeño mi papá falleció. Solo puedo imaginarme cosas que quizás sucedieron y quizás no sucedieron. Ustedes saben que a esta edad la mente traiciona mucho a uno.
Y uno tiene como recuerdos vagos de cosas que pasaron. Y no hay cosas frescas de momentos que sucedieron en la mente. A esta edad hay cosas que se olvidan. Imagínense, para acordarme cosas de la infancia, eso es difícil. Ahora, ¿de qué yo estoy seguro? Que yo tengo un Padre celestial y amoroso y misericordioso que cuida de mí, que es mi Padre, que yo soy su hijo y que no importa en la situación en la que yo me pueda encontrar, yo no solo puedo clamar a Él, sino que Él me dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, y que sí o sí yo cuento con el regazo de mi Padre amoroso. Siempre yo voy a recordar el día cuando a mí me acusaron de ladrón donde yo vivía. Nunca yo voy a olvidar eso. Porque yo bajé de la segunda, había un parque al frente, me senté en el parque siendo un muchachón a llorar porque no sabía lo que yo iba a hacer. Y el Señor trajo a mi mente, a mi memoria, trajo a mi mente el abrir una Biblia que me habían regalado en esos días. Y cuando yo abrí la Biblia, que yo nunca la había leído ni le había dado ningún tipo de uso, estaba marcada donde yo la abrí en el Salmo 27, versículo 10, que dice: aunque padre y madre te dejen, con todo Jehová te recogerá. Y ese versículo bíblico me marcó y marcó la forma de yo ver la situación en la que yo estaba pasando. Ahora yo no soy un cualquiera, ahora yo soy miembro de la familia de Dios, ahora yo soy de la familia de Dios, ahora Dios es mi Padre, ahora yo tengo el apoyo de Dios, no es de cualquiera, es de Dios. Yo cuento con Dios, yo tengo acceso a Dios. Y eso cambia el panorama, porque cuando llegue el problema debe saber que yo tengo acceso a Dios. Cuando llega la crisis debe saber que yo tengo acceso a Dios. Y el que tiene acceso a Dios no se pone a llorar por la crisis, sino que se va a Dios a buscar misericordia, porque sabe que ahí hay oportuno socorro en la presencia de su Dios. Hay socorro para nosotros en la presencia del Señor. En medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier situación, la solución seguirá siendo la misma. Necesitamos estar cerca de Dios, porque Él siempre será nuestro oportuno socorro. Nosotros somos hermanos porque nosotros somos hijos del mismo Padre. Y nosotros debemos amarnos, debemos colaborar los unos con los otros, entender que necesitamos mostrarnos ese amor. Yo debo entender que yo debo amar a mi hermano como mi hermano es, y así mi hermano debe entender que tiene que amarme como yo soy. Tenemos que tolerarnos como somos. Somos hijos del mismo Señor. Y si no nos toleramos aquí, ¿cómo nos vamos a tolerar en la eternidad juntos? Por medio de Cristo tenemos entrada al Padre por medio del Espíritu. Hay una sola puerta de entrada, y esa puerta de entrada se llama Jesucristo. No hay otra. Una sola puerta. Cristo. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pudo compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, escucha, iglesia, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Esta es una invitación a cada creyente para que se acerque con toda confianza a su Señor, que va a recibir de su Señor misericordia y oportuno socorro.
Él nos comprende, el Señor nos comprende, el Señor sabe lo que somos. De hecho, Cristo dijo que antes de que llegara el pensamiento a la cabeza del hombre, ya Él sabía lo que iba a pensar el hombre. Él nos conoce. Por más que nosotros creamos que nosotros lo vamos a poner al día, Él nos conoce. Él sabe quiénes somos. Y Él sabe por qué nosotros hacemos las cosas que hacemos y para quién las hacemos. Podemos acercarnos cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, podemos acercarnos, podemos confiar en su providencia, podemos confiar en su cuidado. En la noche más oscura nosotros no vamos a naufragar porque nuestro poderoso capitán nos va a guiar a puerto seguro. No vamos a desmayar. Hermano, no vamos a desmayar, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No vamos a desmayar, no vamos a desmayar, porque la victoria de la iglesia, la victoria del creyente está garantizada en Cristo. Cristo es nuestra victoria. No vamos a desmayar. Por difícil usted vea que está la situación, por difícil digan los médicos que es la situación, no vamos a desmayar. Tenemos un poderoso capitán, tenemos un poderoso Dios que es nuestro Padre. No importa cómo se pueda llamar la crisis, no importa cómo se pueda llamar la situación, el Señor tiene cuidado de nosotros y podemos acercarnos confiadamente. Cuando nosotros le hayamos fallado, yo no sé si a usted, a un hijo suyo, ha hecho algo que usted le diga, no haga eso. Y cuando lo hace, se acerca tímido, con temor, porque entiende que de seguro usted le va a dar una pela. Y casi siempre es así. Pero se pueden acercar. Pueden acercarse y pedir perdón. Podemos acercarnos confiadamente, dice el texto, y vamos a recibir misericordia de nuestro Señor. Cuando estemos sufriendo por cualquier situación, el favor de Dios siempre estará a nuestra disposición. Hermano, no estamos solos. Aunque a veces parezca que sí estamos solos. Aunque nosotros atravesamos a veces por situaciones que creemos que estamos solos y que creemos que estamos batallando con crisis y situaciones solos. No estamos solos, amados hermanos. Un poderoso y todo suficiente Salvador nos cuida y nos protege. No estamos solos. Su misericordia nos cubre. Su misericordia nos cuida. Acércate a Dios, pecador, y hallará paz y descanso en el Salvador. Acércate a Cristo y tendrás salvación y vida eterna. Lo único que tienes que hacer es acercarte. Y una vez te acerque, entonces tendrás acceso a Dios. Y podrá venir confiadamente al trono de la gracia, donde recibirá allí gracia y misericordia. Nuestro texto, los creyentes judíos y gentiles, Pablo le dice que ahora ellos están ligados a Dios por medio del Espíritu y que ahora ellos no son dos pueblos, sino que son uno. Y nosotros por igual. Nosotros estamos ligados por un mismo Espíritu y el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, ese Espíritu nos lleva a glorificar a Cristo. Nos lleva a la palabra para que nosotros podamos vivir la palabra. Y para que en ese vivir nosotros podamos glorificar el nombre de nuestro eterno y todo suficiente Salvador. Somos creyentes y somos miembros de la misma familia. Somos miembros de la familia de Dios. Somos hermanos en Cristo y debemos tratarnos como tales. No somos vecinos, somos hijos y tenemos acceso a Dios por medio del Espíritu Santo, por medio de Cristo. Versículo 19 de nuestro texto de Efesios. Así pues, ya no sois extranjeros ni extraños, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Nosotros no somos extraños. Nosotros no somos extranjeros. Somos miembros de la familia de Dios. La obra de Cristo en la cruz del Calvario nos acercó al Padre de tal manera que ahora nosotros somos parte de la familia de Dios. De tal manera que ahora nosotros tenemos acceso a Dios porque nosotros somos hijos de Dios. Que el Señor nos ayude a meditar
y a entender en estas verdades. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Te pido nos ayude a nosotros poder rumiarla, Señor, a nosotros meditar en tu palabra, a nosotros ajustar nuestras vidas, Señor, a lo que tu palabra nos enseña, y que nosotros, Señor, podamos glorificarte, Señor, en el cómo y en lo que hacemos, Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a hacer lo que tenemos que hacer conforme a tu misericordia y conforme a tu voluntad. Perdónanos, Señor, si hemos estado afligidos, si hemos estado necesitados y no hemos acudido a nuestro Padre, si hemos ido a otro lugar y no a ti. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a entender que no importa lo que esté sucediendo en nosotros, que la única salida que nosotros tenemos es ir a ti en oración para que tú puedas socorrer. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.